¿Conocen el Shadowban? Si no lo hacen los voy a ilustrar brevemente. Es cuando una red social como por ejemplo mi hermoso Twitter agarra un tema que no le gusta y está en tendencia, y si bien le sigue permitiendo a la gente que hable del mismo, hace que el tema deje de estar en tendencia. De esta forma las redes sociales pueden disimuladamente tirar abajo tópicos que les parecen problemáticos y controlar el flujo de qué cosas se comentan sin que la gente salte a decir que no los dejan expresarse. Básicamente se centran en hacer una censura disimulada. Ahora, ¿qué te parece si te digo que en agosto del año pasado Digimon hizo exactamente lo mismo con el lore, pero nadie se dio cuenta? Bueno, viniendo de la franquicia que se manda cosas random a cada rato, no nos debería sorprender. De hecho, toda esta disputa nació por una maldita carta. La cuenta oficial de Twitter del TCG de Digimon suele ir mostrando previews de las cartas del nuevo booster que van a lanzar, que va a estar medianamente enfocado en los ex Digimon. Y digo medianamente porque en una de esas te ponen cartas random como la evolución de Ganmamon, que nadie pidió, pero ese no es el punto. Entre estas previews salió la carta de Matadrumon, y una cosa que llamó la atención poderosamente de la gente es que en la parte donde se indican los tipos de Digimon no estaba puesto que este era un ex Digimon. Para que vean un ejemplo, en la carta de Drumon esto está indicado. En principio creímos que se trataba de un error, ya sabes, típico de Digimon, pero luego salió la carta de Dracumon y tampoco lo indicaba. Indagamos más en el asunto hasta ir al reference book donde están los perfiles oficiales, y todo Digimon que sea ex antibody tiene una etiqueta que lo indica. Famimon, por ejemplo, es un ex Digimon nativo, y como se puede observar en la esquina superior izquierda está indicado. En toda la maldita línea evolutiva de Dracumon, no. Claro, se podría pensar nuevamente que son errores, pero no solo la línea de Famimon mantiene el ex antibody, sino Digimon como Mametiramon que también son nativos. Entonces fue cuando descubrimos que en agosto de 2021, cuando se agregaron todos estos Digimon al reference book, en ninguno de los que ves en pantalla pusieron la etiqueta de ex antibody. Para más Inri, en productos oficiales como Rearise, directamente Matadrumon no está tampoco considerado un ex Digimon, aunque tengo entendido que Rearise ha cometido errores catalogando al Famon también, así que no habría que tomarlo muy en cuenta que digamos. ¿Significa esto que Bandai, porque le pintó, hizo que estos Digimon sean normales? Bueno, por desgracia parecería que es el caso. El tema con Digimon como Matadrumon o Famimon es que tuvieron pocos productos donde salieron, y con esto me refiero a los productos que indicaban que eran ex Digimon. En este caso eran simples cartas. Como el tema de los ex Digimon nativos no es que sea muy popular, porque no es algo que contemplemos visualmente, sumado al hecho de que tenés que ser muy hardcore para saber por qué estos Digimon son X o dónde debutaron, Bandai como empresa podría perfectamente cambiar esto y muy pocos se darían cuenta. Seamos francos, mucha gente, y por mucha gente me refiero al público casual, no sabe que estos Digimon son X. El problema acá es que si vas a retconear algo, al menos comunícalo oficialmente y explica por qué. El último retcon grande fue con Chronicle X, donde como ya sabrán mandaron a la mierda 16 años de lore. Y no estoy en contra de eso porque había muchas cagadas y era necesario, pero la ironía es que Chronicle X volvía a reivindicar a los ex Digimon nativos, incluyendo más lore de estos. Tengo una leve esperanza de que sea simplemente un error, porque curiosamente a todos los Digimon a los que le sacaron el ex antibody no salieron en el starter deck de los ex Digimon, mientras que Famimon y Mametiramon sí. ¿Podrían haber sido tan tontos para olvidarse de las cartas del booster del TCG viejo y al revisar simplemente el deck quitarles el ex antibody? Bueno, sí, es Digimon, así que es una posibilidad también. Ahora, si lo hicieron a posta, también es estúpido, sobre todo en el caso de Dracumon, ya que si viste el video de acá, sabés que el X-Program está conformado por partículas que se encuentran en el Dark Area. Para ser más precisos, esas partículas se originan ahí. ¿Y quién es el regente de dicha dimensión? Gran Dracumon, un tipo que es inmune a cualquier mierda del Dark Area, razón por lo que a nivel de historia tenía sentido que fuera X, por no decir que las cosas que conforman el X-Program existen desde la época Ancient. O sea, Yggdrasil simplemente agarró y juntó las partículas de diferentes tipos en un super compilado que radica todo, pero probablemente el primer ex Digimon en toda la historia fue Gran Dracumon. Yo como siempre aproveché para hacer un hashtag meme, en este caso FreeXAntibody, y taguear a la cuenta del TCG. Les dejo el tweet y eso en la descripción. Suelen estar pendientes, así que con suerte lo ven y nos echamos unas risas cuando lo expliquen. Sin más que decir, devuélvanle el puto Antibody a uno de mis Digimon favoritos. ¡No nos van a silenciar! ¡No nos pueden!